Mi nombre es Marcela Valdez, y si algo aprendí creciendo bajo la sombra de los mezquites en Guanajuato, es que la tierra nunca olvida, pero la sangre a veces se pudre antes de tocar el suelo. El limpiaparabrisas de mi camioneta se movía de un lado a otro con un ritmo hipnótico, luchando contra una tormenta que parecía querer borrar el camino delante de mí. Eran las 4 de la tarde, pero el cielo estaba tan oscuro que parecía medianoche. Llevaba conduciendo 5 horas desde la Ciudad de México, con las manos apretando el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos, más blancos que los lirios que seguramente adornarían el ataúd de mi madre. Delfina. Mi madre. La mujer que me enseñó a guardar silencio para sobrevivir había muerto hacía 3 días. El GPS indicaba que estaba a 2 kilómetros de la hacienda Santa Cruz. Mi pecho se apretó, una sensación familiar de asfixia que no sentía desde hacía 10 años. El día exacto en que empaqué una maleta vieja y juré no volver jamás. Pero la muerte tiene una manera cruel de anular las promesas. Reduje la velocidad. Los neumáticos trituraron la grava mojada al entrar en el camino privado. A través de la cortina de lluvia, vi la estructura imponente de la casa principal. Las paredes coloniales, que alguna vez fueron de un blanco brillante, ahora lucían grises y descascaradas, como la piel de un enfermo terminal. Y entonces, frené en seco. El portón de hierro forjado estaba cerrado. No era el cierre habitual. Una cadena de acero nueva, gruesa y brillante, envolvía los barrotes centrales, asegurada con un candado industrial que parecía gritar una advertencia. Bajé la ventanilla. El olor a tierra mojada y estiércol de caballo invadió la cabina, un olor que amaba y odiaba a partes iguales. Toqué el claxon. 1 vez. 2 veces. El sonido retumbó en el vacío, ahogado por el trueno. Nadie salió. La casa permanecía en silencio, con las cortinas corridas, como si estuviera avergonzada de sus habitantes. Saqué mi teléfono. Marqué el número de mi padre, Severo Valdez. 1 tono. 2 tonos. Buzón de voz. Marqué el número de Braulio, mi hermano mayor. Lo mismo. Cobardes, murmuré, sintiendo como la bilis subía por mi garganta. Abrí la puerta y bajé al lodo. Mis botas de diseñador, que costaban más de lo que un peón de la hacienda ganaba en 6 meses, se hundieron en el fango. No me importó. Caminé hasta las rejas y las sacudí con furia. El metal frío me mordió las palmas de las manos. ¡Abran! Grité, mi voz compitiendo con el viento. Sé que están ahí. Braulio. Papá. 1 minuto pasó. Luego 2. Estaba empapada hasta los huesos, el agua fría mezclándose con las lágrimas calientes que me negaba a derramar. Justo cuando iba a volver al coche para embestir la puerta, vi movimiento en el porche. Braulio salió. Llevaba un paraguas negro y caminaba con esa arrogancia perezosa que siempre lo había caracterizado. Se detuvo a 3 metros de la reja, seguro y seco bajo su paraguas, mientras yo temblaba bajo la lluvia. Vestía una camisa de seda desabotonada hasta la mitad del pecho y sostenía una copa de brandy en la mano libre. A las 4 de la tarde. Me miró como si fuera una vendedora ambulante molesta. «Llegas tarde, hermanita», dijo, su voz arrastrada y espesa por el alcohol. El espectáculo terminó. «Abre la puerta, Braulio», dije, mi voz temblando no por el frío, sino por la rabia contenida. «Vengo al funeral de mamá». Él soltó una risa corta y seca. Bebió un sorbo de su copa antes de responder. «¿Ya la enterramos, Marcela?» «Esta mañana». Papá decidió adelantar el servicio. Ya sabes cómo es él, no le gustan las cosas largas ni dramáticas. Fue algo íntimo. Solo la familia. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un mazo. ¿La familia?, repetí, incrédula. ¿Yo no soy familia? Soy su hija. Conduje 5 horas bajo esta tormenta porque tú me dijiste que el entierro era mañana. Braulio se encogió de hombros, un gesto que me dio ganas de saltar la reja y arrancarle los ojos. Los planes cambian. Además, ¿para qué querías venir?
¿Para llorar lágrimas de cocodrilo? No has puesto un pie aquí en una década. Mamá murió de tristeza por tu culpa, Marcela. Porque su única hija prefirió irse a la ciudad a jugar a la empresaria en lugar de cuidarla. Yo pagaba sus medicinas. Grité, golpeando el hierro. Cada mes. 15.000 pesos mensuales para su tratamiento renal. Tengo los recibos bancarios. La cara de Braulio se oscureció por un segundo, pero recuperó su máscara de desdén rápidamente. El dinero no compra el perdón, Marcela. Papá dice que eres una vergüenza. Una mujer que abandona su hogar no tiene derecho a volver. Y mucho menos a reclamar nada. Se agachó con dificultad, dejando su copa en el suelo seco del porche, y levantó una bolsa de basura negra, grande y abultada, que estaba apoyada contra una columna. Caminó hacia la reja y, con un esfuerzo gruñido, lanzó la bolsa por encima de los picos de hierro. La bolsa cayó con un sonido pesado y húmedo en el charco a mis pies. El plástico se rasgó un poco, revelando ropa vieja y libros hinchados por la humedad. Ahí tienes, dijo Braulio, sacudiéndose las manos como si hubiera tocado algo sucio. Papá mandó a limpiar el cuarto de mamá. Dijo que sacáramos toda la basura que dejaste atrás. Llévatelo. Es tu herencia. Miré la bolsa. Vi el lomo de un libro de cuentos que mamá solía leerme cuando tenía 5 años. Vi una bufanda tejida a mano que le regalé en su cumpleaños 50. ¿Esto es todo? Pregunté, mi voz bajando a un susurro peligroso. ¿Toda una vida se reduce a una bolsa de basura en el lodo? Deberías estar agradecida, escupió Braulio. Papá quería quemarlo. Ahora, lárgate. Si vuelves a tocar el timbre, soltaré a los perros. Y créeme, tienen hambre. Dio media vuelta y caminó de regreso a la casa, sin mirar atrás ni una sola vez. La puerta principal se cerró con un golpe seco, y escuché el sonido del cerrojo deslizándose. Me quedé allí, sola bajo la lluvia, mirando esa casa que alguna vez fue mi hogar. No sentí tristeza. En ese momento, la tristeza murió dentro de mí, ahogada por algo mucho más frío y duro. Sentí claridad. Me agaché y recogí la bolsa de basura. Pesaba como los recuerdos que llevaba dentro. La metí en el asiento trasero de mi camioneta, manchando el cuero beige de lodo. Me subí al asiento del conductor, encendí el motor y miré por el espejo retrovisor. En la ventana del segundo piso, la cortina se movió ligeramente. Sabía que Severo Valdez estaba allí, mirando, asegurándose de que su vergüenza se marchara. «Adiós, papá», susurré. «Disfruta tu victoria hoy. Porque mañana empieza mi turno». Arranqué el coche y conduje hacia el pueblo, hacia el único hotel decente de la zona. Mientras las ruedas giraban, mi mente viajó hacia atrás, no a los últimos 10 años de éxito, sino al momento exacto en que mi alma se rompió por primera vez. El hotel La Casona olía a cera vieja y lavanda. Me registré en la habitación 204, una suite con vista a la plaza principal. Me quité la ropa mojada, dejándola caer en un montón en el suelo de baldosas. Me metí en la ducha, dejando que el agua caliente golpeara mi espalda, pero el frío seguía ahí, instalado en mis huesos. Cerré los ojos y, de repente, ya no estaba en el hotel. Estaba de vuelta en el establo de la hacienda, tenía 12 años y olía a paja y sangre de caballo. Era una noche de tormenta, muy parecida a esta. Centella, la yegua favorita de mi padre, había entrado en trabajo de parto prematuro. El veterinario estaba atrapado al otro lado del río crecido. Papá estaba en la casa grande, celebrando con sus amigos, bebiendo tequila y jugando a las cartas. Braulio, que tenía 16 años entonces, supuestamente estaba a cargo de vigilar los establos, pero se había quedado dormido en el pajar, con una botella de cerveza vacía a su lado. Yo fui quien escuchó los relinchos de dolor. Yo fui quien corrió bajo la lluvia en camisón. «Tranquila, chica, tranquila», susurraba yo, mis manos pequeñas temblando mientras acariciaba el hocico sudoroso de la yegua. El potro venía mal posicionado. Una pata estaba doblada.
Sabía lo que tenía que hacer porque había visto al veterinario hacerlo una vez, escondida detrás de las pacas de heno porque papá decía que esas cosas no son para ojos de niñas. Metí mi brazo hasta el hombro, empujando, girando, rezando a una virgen en la que apenas creía. La yegua gritó, un sonido desgarrador, y yo grité con ella. Luchamos juntas durante 3 horas. 3 horas de sangre, fluidos y miedo absoluto. Cuando finalmente el potrillo salió, deslizándose en la paja húmeda, respirando y vivo, yo caí de espaldas, exhausta, cubierta de inmundicia de pies a cabeza. Sonreí. Había salvado la inversión más grande de papá. Había salvado una vida. Corrí a la casa grande, empapada y sucia, irrumpiendo en la sala de juegos. «¡Papá!», grité, radiante. «¡Nació!». Centella tuvo al potro. Yo lo saqué. La música se detuvo. Los hombres se giraron para mirarme. Severo Valdez se levantó de su silla de cuero, su rostro rojo por el alcohol. No me miró con orgullo. Me miró con asco. «¿Qué haces aquí adentro con esa facha?», gruñó. «Apestas a estiércol. Estás manchando la alfombra persa». «Pero papá, el potro». Braulio estaba dormido y yo, Braulio. Rugió papá. Mi hermano entró tropezando, frotándose los ojos, fingiendo estar alerta. «¿Qué pasa?». «El potro nació», dijo papá, y luego puso una mano pesada sobre el hombro de Braulio. «Bien hecho, hijo. Sabía que tenías buena mano. Cuidaste la inversión mientras yo descansaba. Ese es un hombre». Me quedé paralizada. «¿Qué?». «Fui yo». Él estaba durmiendo. Papá se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre, indiferencia total. «Deja de mentir para llamar la atención, Marcela», dijo con voz fría. «Las mujeres no tienen la fuerza para sacar un potrillo. Vete a bañarte y no salgas hasta que huelas a flores. Me das náuseas». Todos los amigos de papá rieron. Braulio sonrió, esa sonrisa torcida y maliciosa, y aceptó la palmada en la espalda como si fuera un héroe. Esa noche, mientras me fregaba la piel en la ducha hasta sangrar, tratando de quitarme el olor a náuseas, entendí mi lugar en el universo de Severo Valdez. Yo era invisible. Yo era útil solo cuando nadie miraba, y desechable en el momento en que buscaba reconocimiento. Braulio era el sol y yo era solo la sombra que él proyectaba. Abrí los ojos en la habitación del hotel, volviendo al presente. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y se mezcló con el agua de la ducha. «Nunca más», dije en voz alta. Cerré el grifo con fuerza. Salí de la ducha, me envolví en una toalla blanca y áspera. Mi teléfono sonó sobre la mesita de noche. Era un número local desconocido. «¿Sí?», contesté, mi voz recuperando su tono profesional de acero. «¿Hablo con la señorita Marcela Valdez?». «Ella habla». «Soy el oficial Ramírez, de la Policía Municipal. Sé que acaba de llegar al pueblo. Tengo un documento que necesito entregarle personalmente. ¿Podría bajar al vestíbulo? O si prefiere, puedo subir». «Bajaré en 10 minutos». Me vestí rápidamente con un traje sastre gris impecable. Me maquillé para ocultar las ojeras y la palidez. Cuando bajé al vestíbulo, un policía joven me esperaba con un sobremanila en la mano. Parecía incómodo. «Señorita Valdez, lamento molestarla en un momento así, con el fallecimiento de su madre y todo, pero esto es una orden judicial. Tengo que entregarla». Tomé el sobre. No pesaba mucho, pero sentí su gravedad. Lo abrí allí mismo, bajo la luz amarillenta del candelabro del hotel. Mis ojos escanearon el documento rápidamente. Era una demanda civil. Demandante, Severo Valdez. Acusada, Marcela Valdez. Causa, daño moral, abandono de persona mayor y solicitud de orden de restricción. Leí los detalles, y tuve que reprimir una carcajada histérica. Mi padre alegaba que yo le había causado angustia psicológica severa por mi ausencia durante 10 años, lo que había deteriorado su salud.
Alegaba que yo había manipulado a mi madre en su lecho de muerte para intentar cambiar el testamento, aunque no había testamento conocido. Y la cereza del pastel, exigía una pensión alimenticia retroactiva y una compensación por daños de 5 millones de pesos. 5 millones. El número estaba escrito en letras mayúsculas y negritas. 5 millones de pesos. El oficial me miraba con lástima. Lo siento, señorita. Si necesita un abogado local, no necesito un abogado local, oficial, dije, doblando el documento con cuidado y guardándolo en mi bolso. Tengo los mejores abogados de la capital. Gracias por su servicio. El policía asintió y se retiró. Me quedé sola en el vestíbulo. Así que este era su juego. Estaban quebrados. Braulio y papá debían estar ahogados en deudas. Seguramente las peleas de gallos y el alcohol habían consumido la fortuna de la hacienda. Sabían que yo tenía dinero. Habían escuchado los rumores de mi éxito con mi empresa de logística y exportación. No me dejaron entrar al funeral no solo por odio, sino por estrategia. Querían golpearme emocionalmente, hacerme sentir culpable y luego demandarme para sacarme dinero. Creían que, por vergüenza o por dolor, yo pagaría para que me dejaran en paz. Caminé hacia el bar del hotel y pedí un tequila doble, el más caro que tuvieran. Saqué mi laptop de mi bolso de trabajo y la abrí sobre la mesa de madera barnizada. La pantalla brilló, iluminando mi rostro. Abrí una carpeta encriptada que llevaba guardando 3 años. El nombre del archivo era simple, Proyecto Fénix. Dentro, había cientos de documentos escaneados. Transferencias bancarias. Contratos notariales. Copias de correos electrónicos. Y lo más importante, un acta constitutiva de una empresa llamada Inversiones del Bajío. Tomé un sorbo de tequila. El líquido ámbar quemó mi garganta de una manera agradable. Querían 5 millones de pesos, papá, murmuré a la pantalla. Te voy a dar algo mucho mejor que dinero. Te voy a dar la verdad. Marqué el número de mi asistente personal en la Ciudad de México. Eran casi las 7 de la noche, pero ella contestó al primer timbre. ¿Señora Marcela? Lucía, prepara el helicóptero para el abogado Mendoza. Necesito que esté en Guanajuato mañana a primera hora. Y dile que traiga la carpeta roja de la caja fuerte. Sí, la original. Entendido. ¿Algo más? Sí. Averigua quién es el juez asignado al caso de la demanda de Severo Valdez. Un momento, escuché el tecleo rápido. Es la jueza Socorro Montiel. Juzgado tercero de lo civil. Tiene fama de ser muy estricta, le dicen la dama de hierro del Bajío. Odia a los mentirosos. Sonreí por primera vez en el día. Una sonrisa fría, afilada. Perfecto. A la dama de hierro le va a encantar lo que tenemos. Colgué el teléfono y terminé mi tequila de un solo trago. Miré por la ventana hacia la oscuridad donde se escondía la hacienda Santa Cruz. Podía imaginar a Braulio y a papá celebrando su jugada maestra, brindando con el brandy barato que quedaba, pensando que habían acorralado a la hija pródiga. No tenían ni idea. Pensaban que estaban demandando a una hija asustada. No sabían que estaban declarando la guerra a la dueña de su propio techo. Mañana, el tribunal sería un escenario. Y yo estaba lista para mi actuación final. La mañana del juicio amaneció con un cielo despejado, un azul insultante que contrastaba con la tormenta de la noche anterior. Llegué al juzgado de lo civil de Guanajuato 15 minutos antes de la hora citada. El edificio era una construcción colonial antigua, con muros gruesos de piedra y pisos de madera que crujían bajo el peso de 1000 injusticias pasadas. Mi abogado, el licenciado Mendoza, me esperaba en la entrada. Era un hombre bajo, calvo y meticuloso, el tipo de abogado que no ladra, pero cuya mordida te arranca el hueso. Había llegado en helicóptero esa misma mañana con la carpeta roja. ¿Está lista, señora Marcela?, preguntó, ajustándose las gafas. Nací lista, Mendoza. ¿Tienes los documentos originales? Aquí mismo,
palmeó su maletín de cuero. Revisé el expediente del juez. La jueza Socorro Montiel no tolera el teatro. Si su padre intenta actuar, le va a salir el tiro por la culata. Entramos en la sala 3. El aire olía a barniz viejo, sudor rancio y miedo. Y allí estaban. La galería estaba llena. Mis tíos, primos lejanos y algunos vecinos chismosos ocupaban las bancas de madera. Cuando entré, el murmullo cesó de golpe. Sentí sus miradas clavándose en mi espalda como agujas. Eran los monos voladores de mi padre, esa red de familiares que él había manipulado durante años con sus historias de víctima. Vi a mi tía Gertrudis persignarse al verme, como si yo fuera el mismísimo demonio con traje sastre de marca. En la mesa del demandante, Severo Valdez estaba sentado. Y tuve que morderme la lengua para no reír. Mi padre, un hombre que hasta ayer montaba a caballo y bebía tequila como agua, hoy parecía un anciano decrépito. Iba vestido con un traje gris desgastado que le quedaba grande, seguramente uno viejo que no usaba hace años. Estaba sin afeitar, y esto fue el colmo, tenía un bastón de madera apoyado contra la mesa. Mi padre jamás había usado bastón en su vida. A su lado, Braulio lucía incómodo en un traje barato que le apretaba el cuello, intentando parecer un ciudadano respetable y no un apostador compulsivo. Su abogado, el licenciado Gamboa, era un tipo con demasiado gel en el cabello y una sonrisa de tiburón que se apagó un poco cuando vio entrar a Mendoza. De pie, anunció el alguacil. Entra la honorable jueza Socorro Montiel. La jueza Montiel era una mujer imponente. Tenía el cabello gris recogido en un moño estricto y unos ojos oscuros que parecían escanear el alma de todos los presentes. No sonrió. Se sentó, abrió el expediente y miró por encima de sus gafas de lectura. Estamos aquí por la demanda civil número 428-B, dijo con voz clara y potente. Severo Valdez contra Marcela Valdez. Se alega abandono, daño moral y disputa de propiedad. Licenciado Gamboa, tiene la palabra. El abogado de mi padre se levantó, alisándose la corbata. Su señoría empezó con un tono melodramático que daba vergüenza ajena. Hoy venimos a pedir justicia para un padre roto. Un hombre que dedicó su vida a trabajar la tierra, a criar a sus hijos con valores, solo para ser abandonado cruelmente en su vejez por una hija ingrata que, cegada por la ambición de la gran ciudad, olvidó sus raíces. Gamboa caminó hacia el estrado, señalándome con un dedo acusador. La demandada, Marcela Valdez, no solo abandonó el hogar hace una década, sino que cortó toda comunicación, dejando a su madre enferma y a su padre anciano a su suerte. Y ahora, tras el fallecimiento de la señora Delfina, aparece como un buitre, exigiendo derechos sobre una tierra que nunca trabajó, causando a mi cliente una angustia tal que ha puesto en riesgo su corazón. La jueza Montiel no se inmutó. Guárdese los adjetivos para sus novelas, abogado. Hechos. Quiero hechos. Llame a su primer testigo. Llamo al señor Severo Valdez al estrado. Mi padre se levantó. Hizo todo un espectáculo para caminar esos 5 metros. Se apoyó pesadamente en el bastón, arrastrando la pierna derecha, y soltó un gemido doloroso al sentarse en la silla de los testigos. Braulio se cubrió la cara con las manos, fingiendo emoción, pero yo sabía que estaba ocultando una risa nerviosa. Señor Valdez, dijo Gamboa suavemente. Cuéntele a la jueza cómo fue su relación con su hija en los últimos años. Severo carraspeó, sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Fue un infierno, licenciada. Yo la amaba. Era mi niña. Pero un día se fue. Dijo que la hacienda olía mal. Que nosotros éramos poca cosa para ella. Sollozó, sacando un pañuelo sucio del bolsillo. Mi esposa, que en paz descanse, lloraba todas las noches. Severo, me decía, ¿por qué Marcela no nos quiere? Yo le decía que rezara. Pero Marcela nunca llamó. Nunca vino. Ni siquiera cuando Delfina estaba agonizando en el hospital. Sentí que la sangre me hervía en las venas. Mis manos se cerraron en puños debajo de la mesa. Mentiroso, pensé. Maldito mentiroso.
Mamá y yo hablábamos 3 veces por semana en secreto. Yo fui quien pagó la cirugía de cadera de papá hace 2 años a través de un intermediario porque él era demasiado orgulloso para aceptar mi dinero. ¿Y qué pasó cuando su esposa falleció? Presionó Gamboa. Ella apareció en la reja ayer, dijo Severo, señalándome con mano temblorosa. Y se burló. Dijo que venía a quedarse con todo. Me gritó que yo era un viejo inútil y que me iba a echar a la calle. En el día del funeral de su madre. No tiene corazón. En la galería, los murmullos de desaprobación estallaron. Mala hija, escuché susurrar a mi tía. Desgraciada. La jueza golpeó el mazo. Silencio. Licenciado Mendoza, su turno. Mendoza se levantó. No caminó hacia el estrado. Se quedó en su sitio, revisando un papel. Señor Valdez, dijo Mendoza con voz calmada. Usted dice que su hija nunca ayudó económicamente. Nunca. Chilló Severo. Ni un centavo. Curioso. Tengo aquí registros bancarios de una cuenta a nombre de Delfina Valdez que recibía depósitos mensuales de 15.000 pesos desde hace 10 años. El remitente es MV Logistics. ¿Le suena? Severo parpadeó, nervioso. No sé, mi esposa manejaba sus cuentas. Seguro era una pensión del gobierno. ¿Una pensión de 15.000 pesos? Mendoza arqueó una ceja. México debe haber progresado mucho. No tengo más preguntas por ahora. Severo bajó del estrado, fulminándome con la mirada. Había sembrado la duda, pero aún tenía a su as bajo la manga. Llamo a Braulio Valdez, anunció Gamboa. Mi hermano subió al estrado. Se había quitado la corbata, tratando de parecer un trabajador humilde y agotado. Braulio, dijo Gamboa. Tú has estado a cargo de la administración de la Hacienda Santa Cruz, ¿verdad? Sí, señor. Desde que papá enfermó, yo llevo todo. Trabajo de sol a sol. ¿Y cuál es la situación financiera de la Hacienda? Braulio suspiró dramáticamente. Es difícil. Muy difícil. Hemos tenido plagas, sequías y robos. ¿Robos? Gamboa fingió sorpresa. Sí. Hace años, cuando Marcela se fue, faltaron 50.000 pesos de la caja fuerte. Era el dinero para comprar semillas. Tuvimos que vender 2 caballos para no morir de hambre ese invierno. Ella se fue al día siguiente. No quiero acusar a nadie, pero las cuentas no mienten. La sala contuvo el aliento. Me acusaban de ladrona. De robarle a mi propia familia para financiar mi vida en la ciudad. Mentira. Grité, poniéndome de pie. No pude evitarlo. Orden. La jueza Montiel me clavó la mirada. Señorita Valdez, siéntese o la expulso de mi sala. Su turno llegará. Me senté, temblando de ira. Mendoza puso una mano sobre mi brazo para tranquilizarme. Déjelos hablar, susurró. Cuanto más alta sea la mentira, más dura será la caída. Mientras Braulio seguía tejiendo su red de falsedades, describiendo cómo él cuidaba a mamá con sus propias manos, cuando en realidad pasaba las noches en el burdel del pueblo vecino, mi mente se desconectó de la sala del tribunal. Necesitaba escapar de ese veneno. Cerré los ojos y dejé que mi memoria me llevara al momento en que todo cambió. Al momento en que descubrí la verdad que hoy usaría como espada. Era un martes caluroso de abril. Me encontré con mamá en una cafetería discreta en León, a 2 horas de la hacienda, para que papá no sospechara nada. Mamá había envejecido. Sus manos, antes fuertes y firmes, temblaban al sostener la taza de café. Tenía ojeras profundas y una mirada de desesperación que me rompió el corazón. Hija, me dijo, deslizando un sobremanila sobre la mesa. Tienes que ver esto. Abrí el sobre. Eran avisos de embargo. Requerimientos de pago. Deudas de juego. Pagarés firmados por Severo Valdez y Braulio Valdez con tasas de interés usureras.
¿Qué es esto, mamá? Pregunté, horrorizada. Tu padre y tu hermano, su voz se quebró. Perdieron el control, Marcela. Braulio apostó fuerte en las peleas de gallos en la feria de San Marcos. Perdió. Y tu padre firmó como aval. Deben 3 millones de pesos. Y los prestamistas no son bancos, hija. Son gente mala. Han amenazado con quemar la cosecha. Dios mío. ¿Por qué no los denuncias? No puedo. Tu padre es orgulloso. Dice que él lo arreglará. Pero sé lo que va a hacer. Ayer lo escuché hablando con un agente inmobiliario. Quiere vender la Loma del Viento. Y la Casa Grande. Quiere vender la Hacienda Santa Cruz a un consorcio extranjero que quiere hacer un hotel boutique. Sentí un frío en el estómago. La hacienda llevaba en la familia 4 generaciones. Era el único legado que teníamos, a pesar de todo el dolor. No puede vender sin tu firma, mamá. La propiedad es bienes mancomunados. Lo sé. Pero me está presionando. Me grita todos los días. Dice que si no firmo, nos matarán a todos. Marcela me tomó de las manos, sus ojos llenos de lágrimas. No quiero perder nuestra casa. No quiero que tu abuelo se revuelque en su tumba. Pero no tenemos el dinero. Miré los papeles. Miré a mi madre, esa mujer que había soportado tanto abuso emocional en silencio. Y tomé una decisión. Mamá, dije, mi voz firme. No van a venderle a un extranjero. Van a vender a Inversiones del Bajío. ¿Quiénes son ellos? Una empresa fantasma. Una sociedad anónima que creé hace 2 años para mis operaciones de exportación. Nadie sabe que es mía. El representante legal es un abogado de mi confianza en Panamá. No entiendo, escúchame bien. Voy a comprar la deuda. Voy a comprar la hacienda. Ofreceré un precio justo, lo suficiente para que papá pague a los usureros y le sobre un poco para sentirse rico de nuevo. Él creerá que está engañando a unos inversores tontos. Pero, ¿y si se entera de que eres tú? Jamás te vendería a ti. Preferiría quemar la casa. Exacto. Por eso nunca lo sabrá. Tú firmarás tu parte, cediendo tus derechos a la empresa a cambio de un usufructo vitalicio, el derecho de vivir ahí hasta morir. Y papá firmará la venta total creyendo que se deshace del problema. Marcela, es mucho dinero. Son todos tus ahorros. Es el dinero que gané a pesar de que él dijo que yo no valía nada. Es justicia poética, mamá. Mamá lloró ese día. Firmamos los papeles preliminares en una servilleta antes de ir al notario. Ella prometió guardar el secreto hasta la tumba. Y lo cumplió. Murió sin decirle a Severo que él ya no era el dueño de nada. Que estaba viviendo de prestado en la casa de la hija que despreciaba. Abrí los ojos. Braulio estaba terminando su testimonio. Y por eso, jueza, pedimos que se le prohíba la entrada. Esa mujer es tóxica. Solo quiere destruir lo que mi padre y yo construimos con tanto esfuerzo. El abogado Gamboa sonrió satisfecho. No más preguntas. La jueza Montiel se quitó las gafas y frotó el puente de su nariz. Parecía cansada. Licenciado Mendoza, dijo ella. ¿Desea interrogar al testigo? Mendoza se levantó lentamente. Caminó hacia el estrado, paso a paso, como un depredador acechando a una presa herida. Se detuvo frente a Braulio. Señor Braulio, dijo Mendoza. Usted mencionó que hubo robos y plagas. Y que la hacienda apenas sobrevive. Así es. Es una lucha diaria. Entiendo. Entonces, ¿podría explicarle a este tribunal cómo es que usted, con un sueldo de administrador de una hacienda en quiebra, pudo comprar una camioneta Ford Raptor del año hace 3 meses? Tengo aquí la factura a su nombre. Valor 1.200.000 pesos. Pago al contado. La sonrisa de Braulio se desvaneció. Severo levantó la cabeza de golpe, mirando a su hijo.
Yo ahorré, tartamudeó Braulio. ¿Fueron bonos? ¿Bonos de una empresa en quiebra? Mendoza sacó otro papel. ¿Y qué me dice de los retiros en efectivo realizados desde la cuenta operativa de la Hacienda en cajeros automáticos dentro del Casino Royal Jack en Aguascalientes? 20.000 pesos. 30.000 pesos. Noche tras noche. Objeción. Gritó Gamboa, sudando. Relevancia. La relevancia, su señoría, dijo Mendoza, girándose hacia la jueza, es demostrar que la supuesta pobreza y angustia del demandante no son culpa de mi clienta, sino del despilfarro sistemático de su propio hijo y administrador. Severo estaba rojo de ira, pero no contra mí. Estaba mirando a Braulio. ¿Tú compraste una camioneta nueva?, susurró el viejo. Me dijiste que era de segunda mano prestada por un amigo. Braulio se encogió en su silla. Papá, no le creas, son trucos. No he terminado, interrumpió Mendoza, su voz subiendo de volumen. Su señoría, el demandante afirma que es el dueño legítimo y que mi clienta quiere quitarle su propiedad. Pero para quitarle algo a alguien, primero esa persona debe poseerlo. La jueza Montiel se inclinó hacia adelante, interesada. ¿A dónde quiere llegar, abogado? Mendoza regresó a nuestra mesa y tomó la carpeta roja. Era gruesa, pesada. El sonido al ponerla sobre el estrado del juez resonó como un disparo en la sala silenciosa. Señor Severo Valdez, dijo Mendoza, mirando a mi padre. Usted ha testificado bajo juramento que la Hacienda Santa Cruz es suya. Que tiene las escrituras en su caja fuerte. Y las tengo. Gritó Severo, golpeando la mesa con su bastón. Es mi tierra. Mi sudor. Lo que usted tiene en su caja fuerte, señor Valdez, son copias antiguas sin valor legal, dijo Mendoza con una calma escalofriante. Porque según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Guanajuato, la Hacienda Santa Cruz cambió de dueño hace exactamente 3 años, el 15 de mayo de 2021. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. Braulio estaba pálido como un papel. Severo tenía la boca abierta, la confusión luchando con la furia en su rostro arrugado. ¿Qué tonterías está diciendo?, balbuceó Severo. Yo no vendí nada, bueno, vendí una parte a unos gringos, a una empresa. Inversiones del Bajío, pero yo sigo siendo el patrón, tengo el usufructo, sí. Inversiones del Bajío, Mendoza sonrió, y fue la sonrisa más aterradora que he visto. Una empresa interesante. ¿Sabe quién es el accionista mayoritario y único propietario de esa empresa, señor Valdez? La jueza Montiel abrió la carpeta roja. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras leía la primera página. Levantó la vista y me miró. No con lástima, sino con respeto. Y luego miró a Severo. Señor Valdez, dijo la jueza, su voz suave pero letal. Usted realmente no sabe nada, ¿verdad? Severo miró a la jueza, luego a Mendoza y finalmente a mí. Por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. Miedo puro. ¿Saber qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. Me puse de pie. Alisé mi saco. Levanté la barbilla. Había llegado el momento. Que la dueña de la silla donde estás sentado, de la tierra que pisas y del techo que te cubre, soy yo, papá. El grito de asombro de la galería fue ensordecedor. Vaya momento de tensión. La verdad está a punto de explotar en la cara de Severo y Braulio. Antes de ver cómo reaccionan ante esta revelación devastadora, te invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy. Me encanta leer hasta dónde llegan nuestras historias. Hazlo ahora y continuemos con el desenlace. El silencio que siguió a mi revelación fue absoluto. Fue un silencio pesado, denso, como el aire antes de que un tornado toque tierra. Podía escuchar el zumbido eléctrico de las lámparas del techo y la respiración entrecortada de mi padre, que sonaba como un fuelle viejo y roto.
En la galería, mi tía Gertrudis se había llevado una mano a la boca, los ojos desorbitados. Los vecinos se miraban entre sí, intercambiando susurros escandalizados. ¿Escuchaste eso?, decían. ¿La dueña? ¿Cómo es posible? Severo Valdez fue el primero en romper el hechizo. Su cara pasó del blanco pálido a un rojo violáceo en cuestión de segundos. Se levantó tambaleándose, olvidando su bastón, olvidando su papel de anciano frágil. —¡Mientes! —rugió, su voz retumbando en la sala. —Es una trampa. Esta mocosa está mintiendo, su señoría. Yo vendí a unos americanos. Tengo los correos electrónicos. Se llamaban Smith. Ion Smith. La jueza Montiel golpeó el mazo con fuerza. ¡Ban! El sonido fue seco y autoritario. Siéntese, señor Valdez, ordenó la jueza, su tono afilado como una navaja. No voy a tolerar gritos en mi tribunal. Y le sugiero que tenga mucho cuidado con lo que dice, porque tengo el documento original frente a mis ojos. Severo se dejó caer en su silla, respirando con dificultad. Braulio, a su lado, parecía querer volverse invisible. Se aflojaba el cuello de la camisa como si de repente le faltara el aire. La jueza Montiel ajustó sus gafas y tomó el documento de la carpeta roja. Lo sostuvo en alto, como si fuera una sentencia de muerte. Licenciado Gamboa, dijo la jueza, mirando al abogado de mi padre, quien ahora sudaba profusamente. ¿Usted revisó los antecedentes registrales de la propiedad antes de presentar esta demanda temeraria? Gamboa tartamudeó. Bueno, mi cliente me aseguró, él me dio copias de las escrituras originales de 1980, yo asumí. Usted asumió mal, le cortó la jueza. Voy a leer para que conste en el acta. Escritura pública número 45.820, fechada el 15 de mayo del año 2021. Vendedor, Severo Valdez y Delfina Gómez de Valdez. Comprador, Inversiones del Bajío, Sociedad Anónima. La jueza hizo una pausa dramática, mirando a mi padre por encima del papel. En la cláusula tercera, se especifica la estructura accionaria de la parte compradora. Accionista mayoritaria y administradora única, Marcela Valdez Gómez. Severo negó con la cabeza, murmurando como un loco. No. No puede ser. Delfina afirmó. Ella estaba ahí. Ella no me hubiera hecho esto. Ella era una mujer leal. Me acerqué al estrado, con el permiso tácito de la jueza. Me paré a 2 metros de mi padre. Podía oler su miedo. Olía a sudor rancio y loción barata. Mamá no te traicionó, papá, dije suavemente, pero mi voz llegó a cada rincón de la sala. Ella te salvó. ¿Y me salvó a mí? Ella no sabía nada. Gritó Severo, con lágrimas de rabia en los ojos. ¿Tú la engañaste? No, repliqué, sacando otro documento de mi maletín. Era una carta manuscrita. La letra era temblorosa, pero inconfundible. La letra de mamá. Ella sabía exactamente quién era el comprador. De hecho, ella me pidió que lo hiciera. Leí en voz alta un fragmento de la carta, mi voz quebrándose por un segundo antes de recuperar la firmeza. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque tu padre ha intentado vender la tierra de tus abuelos para pagar sus vicios. No dejes que lo haga. Compra la hacienda. Usa el nombre que quieras, escóndete detrás de papeles, pero no dejes que la casa caiga en manos de extraños. Tu padre es un hombre necio, pero la tierra es inocente. Protégela, Marcela. Sé la patrona que él nunca pudo ser. Dejé la carta sobre la mesa de la defensa. Severo la miró como si fuera una serpiente venenosa. Reconoció la letra. Lo vi en sus ojos. El mundo que él había construido en su cabeza, un mundo donde él era el rey y su esposa la súbdita obediente, se desmoronó en ese instante. Su esposa, la mujer silenciosa que le servía el café, había conspirado con la hija desterrada para quitarle el poder. ¿Cuánto? Preguntó Braulio de repente. Fue la primera vez que habló.
Su voz era ronca. ¿Cuánto pagaste? Me giré hacia mi hermano. Él no miraba la carta. Miraba los números. Por supuesto. Hablemos de dinero, Braulio, dije, caminando hacia él. Ya que te gusta tanto contar las monedas de otros. Hice una señal a Mendoza. Mi abogado proyectó una diapositiva en la pantalla blanca que había en la sala. Habíamos preparado esto meticulosamente. El precio de compraventa fue de 15 millones de pesos, anunció Mendoza. Un murmullo de asombro recorrió la sala. 15 millones. En un pueblo rural eso era una fortuna incalculable. 15 millones. Exclamó Braulio, sus ojos brillando con codicia. Papá, ¿dónde está ese dinero? Dijiste que vendiste solo una parte por 2 millones. Severo se encogió, haciéndose pequeño en su silla. Yo tenía deudas, masculló el viejo. Intereses, gastos operativos, permíteme desglosarlo, intervine yo, señalando la pantalla. De esos 15 millones de pesos que deposité en la cuenta de papá hace 3 años, 3 millones fueron directamente a pagar a los usureros de Aguascalientes para que no te rompieran las piernas a ti, Braulio. 4 millones se fueron en transferencias a cuentas de casinos online y casas de apuestas deportivas. Tengo los estados de cuenta aquí. 2 millones se retiraron en efectivo. Supongo que para mantener tu estilo de vida de hacendado rico, papá. Botellas, fiestas y mujeres. La sala estaba hipnotizada. Estaba desnudando la miseria moral de mi familia con la precisión de un contador forense. Eso deja 6 millones, dijo Braulio, haciendo cálculos rápidos. ¿Dónde están los otros 6 millones? ¿Se los gastaron?, dije fríamente. En vivir una mentira. En mantener esa casa cayéndose a pedazos, en comprar esa camioneta Ford Raptor que tienes estacionada afuera y que fingiste que era un regalo, en pagar sobornos para ocultar tus multas por conducir ebrio. Cambié la diapositiva. Ahora mostraba facturas médicas. Y hablemos de mamá, dije, y esta vez dejé que mi rabia aflorara. Severo, tú le dijiste al juez que yo la abandoné. Que no pagué ni un centavo. Señalé la pantalla. Factura del Hospital Ángeles. Cirugía renal, 350.000 pesos. Pagada por MV Logistics. Factura de diálisis mensual, 20.000 pesos por sesión durante 24 meses. Total, 480.000 pesos. Medicamentos especializados importados de Alemania, 150.000 pesos. Me incliné sobre la mesa, encarando a mi padre. En total, papá, he gastado más de 1 millón de pesos en la salud de mamá en los últimos 2 años. Tú le dijiste a ella que el seguro popular lo cubría todo. Le mentiste en su cara mientras ella moría, para que no supiera que la hija a la que tú echaste era la que la mantenía con vida. Severo temblaba incontrolablemente. Lágrimas verdaderas corrían ahora por sus mejillas surcadas de arrugas. No de tristeza, sino de humillación absoluta. Todo el pueblo estaba escuchando. Su máscara de patriarca sufrido había sido arrancada. Ahora solo era un viejo mentiroso y estafador que vivía de la caridad de la hija que odiaba. Yo no sabía que eras tú, gimió. El hospital dijo que era una fundación, la Fundación Delfina, dije. Yo soy la fundación. Me volví hacia la jueza Montiel. Su señoría, mi padre me demandó por 5 millones de pesos alegando abandono. Creo que he demostrado, con recibos fiscales y bancarios, que no solo no hubo abandono, sino que he sido el único soporte financiero de esta familia durante la última década. No estoy aquí para pedir que me devuelvan el dinero. Sé que nunca lo veré. Se lo bebieron y lo apostaron. Estoy aquí para pedir que se reconozca mi legítima propiedad y se detenga este acoso. La jueza Montiel se quedó mirando los documentos un momento más. Luego, cerró la carpeta con suavidad. Se quitó las gafas y miró a Severo Valdez con una expresión que era una mezcla de desprecio y lástima. Señor Valdez, dijo la jueza. En mis 30 años de carrera, he visto muchas cosas. He visto familias pelear por una vaca. He visto hermanos matarse por una cerca.
pero nunca, jamás, había visto un caso de ingratitud y cinismo tan grande como el suyo. La jueza se inclinó hacia adelante. Usted viene a mi corte, se sienta en mi silla de testigos y jura ante Dios que su hija es una mala persona, cuando esa mujer ha estado pagando el techo sobre su cabeza y la medicina en la sangre de su esposa. Usted es una vergüenza para el concepto de padre, señor Valdez. Severo bajó la cabeza. No pudo sostener la mirada de la jueza. Braulio estaba mirando el suelo, con la cara roja como un tomate. El abogado Gamboa estaba guardando sus cosas apresuradamente, como si quisiera salir corriendo antes de que el barco se hundiera por completo. Pónganse de pie para dictar sentencia, ordenó la jueza. Todos nos levantamos. Mis piernas temblaban un poco, pero me mantuve firme como un roble. La demanda número 428-B queda desestimada en su totalidad con perjuicio. Es decir, señor Valdez, no puede volver a demandar por esta causa nunca más. La jueza golpeó el mazo. Van. Además, continuó, en vista de la evidencia presentada sobre la titularidad de la propiedad, reconozco a la ciudadana Marcela Valdez como única y legítima propietaria de la hacienda Santa Cruz y todas sus tierras adyacentes. Severo soltó un sollozo ahogado. Y hay algo más, añadió la jueza, mirándome. Señorita Marcela, dado que usted es la propietaria y el señor Severo y el señor Braulio están ocupando la vivienda sin contrato de arrendamiento, usted tiene el derecho legal de solicitar un desalojo inmediato. Si lo desea, puedo ordenar a la fuerza pública que los acompañe ahora mismo para sacar sus pertenencias. La sala contuvo el aliento. Todos miraron a Marcela. Tenía el poder absoluto. Podía chasquear los dedos y dejar a mi padre y a mi hermano en la calle, con nada más que la ropa que llevaban puesta. Era la venganza perfecta. La venganza que había soñado durante esas noches frías en mi apartamento de la ciudad, sola y dolida. Miré a Severo. Parecía un niño pequeño y asustado. Miré a Braulio, que me miraba con terror puro, imaginándose sin su camioneta, sin su casa, teniendo que trabajar de verdad por primera vez en su vida. Podía destruirlos. Tenía el mazo en mi mano. «Señorita Valdez», preguntó la jueza. «¿Desea la orden de desalojo?» El tiempo pareció detenerse. Escuché el eco de las palabras de Braulio ayer. «Miro que tienes, Marcela. No tienes corazón». Pensé en mamá. En lo que ella hubiera querido. Ella no quería que la familia se destruyera. Ella quería que la tierra sobreviviera. Y sabía que si los echaba a la calle, se convertirían en víctimas ante los ojos del pueblo. Serían los mártires, y yo sería la bruja desalmada. No. Yo era más inteligente que eso. La muerte rápida es misericordia. Yo quería que vivieran para ver mi éxito. Quería que cada día que despertaran bajo mi techo, recordaran a quién le debían el aire que respiraban. No, su señoría, dije con calma. La sala exhaló. Severo levantó la vista, esperanzado. No quiero que los desaloje hoy, continué, y vi cómo la esperanza de Severo se congelaba. Pero sí solicito una orden de restricción que les impida vender, hipotecar o alterar cualquier activo de la hacienda. Y quiero que quede constancia de que su permanencia en la propiedad está sujeta a mi total discreción y bajo mis condiciones. Concedido, dijo la jueza sin dudar. Se emitirán las órdenes. Se levanta la sesión. Van. El golpe final del mazo resonó como un disparo de cañón. La gente en la galería comenzó a hablar a gritos. Los periodistas locales, que habían estado dormitando al fondo, ahora corrían hacia mí con sus grabadoras. Pero yo no les hice caso. Me giré hacia mi padre y mi hermano. Severo se apoyaba pesadamente en la mesa. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Se acercó a mí, arrastrando los pies. Marcela, dijo, su voz temblorosa. Hija. Levanté una mano para detenerlo. No me llames hija aquí, Severo. Aquí soy la demandada. En la hacienda soy la dueña. ¿Qué vas a hacer con nosotros?, preguntó Braulio, con voz de ratón.
Lo miré de arriba abajo, deteniéndome en su reloj de oro falso. Vamos a casa, dije. Tenemos que negociar los términos de su estadía. Y Braulio, te sugiero que disfrutes el viaje de regreso en tu Ford Raptor. Porque será la última vez que la conduzcas. Esa camioneta está a nombre de la hacienda, y la hacienda es mía. Di media vuelta y salí de la sala del tribunal con la cabeza alta. Mis tacones resonaban en el piso de madera, clac, clac, clac. Sonaba como el tic-tac de un reloj. El tiempo de los hombres Valdez había terminado. Mi tiempo acababa de empezar. Al salir al sol de la tarde, respiré hondo. El aire ya no olía a miedo. Olía a victoria. Pero no era una victoria dulce. Tenía un sabor metálico, como sangre en la boca. Sabía que la batalla legal había terminado, pero la verdadera guerra, la guerra por el alma de la hacienda Santa Cruz y por lo que quedaba de mi familia, apenas comenzaba. Subí a mi camioneta. Mendoza se sentó a mi lado. Estuvo brillante, señora, dijo él, secándose el sudor de la frente. Nunca había visto a alguien desmantelar a su propia familia con tanta elegancia. No fue elegancia, Mendoza, respondí, arrancando el motor. Fue una autopsia. Conduje de regreso a la hacienda. El portón con la cadena y el candado ya no me parecía una barrera. Ahora sabía que yo tenía la llave. Y estaba a punto de abrir la puerta a una nueva era. El viaje de regreso a la hacienda Santa Cruz fue el trayecto más silencioso de la historia. Yo conducía mi camioneta con Mendoza en el asiento del copiloto. Detrás de nosotros, en la llamativa Ford Raptor que Braulio había comprado con el dinero robado de la hacienda, venían mi padre y mi hermano. Parecían dos prisioneros siendo trasladados a una cárcel de máxima seguridad, aunque la cárcel fuera su propia casa. Al llegar al portón principal, detuve el vehículo. La lluvia había cesado por completo y el sol del atardecer bañaba los campos de agave con una luz dorada y melancólica. Bajé del coche. Caminé hacia el portón con la cadena y el candado que me habían impedido el paso 24 horas antes. Severo y Braulio bajaron de su camioneta, observándome con recelo. Saqué un juego de llaves de mi bolso. No eran llaves nuevas. Eran las llaves maestras antiguas, de hierro forjado, que mamá me había enviado por correo junto con su carta final. La llave encajó en el candado oxidado con un chasquido satisfactorio. ¡Clac! El sonido de la libertad. O de la condena, dependiendo de quién escuchara. Deslicé la cadena, abrí las rejas de par en par y me giré hacia ellos. Bienvenidos a mi casa, dije, sin sonreír. Severo no me miró a los ojos. Entró arrastrando los pies, un hombre derrotado. Braulio intentó entrar a la cabina de la Ford Raptor para meterla al garaje, pero me interpuse en su camino. «Alto ahí», dije, extendiendo la mano con la palma abierta. «Las llaves». Braulio parpadeó, confundido. «¿Qué?» «Las llaves de la camioneta, Braulio». Como dije en el tribunal, este vehículo fue comprado con fondos malversados de la empresa, Inversiones del Bajío. Por lo tanto, es propiedad de la empresa. Es decir, mía. «Pero, ¿cómo voy a moverme?», protestó, su voz subiendo una octava por el pánico. «Es mi camioneta». ¿Le puse riñes deportivos? Ya no, dije fríamente. Dame las llaves. O llamo a la policía para reportar el robo del vehículo ahora mismo. Tú decides. Caminar o ir a la cárcel. Braulio miró a papá buscando ayuda, pero Severo estaba mirando fijamente un árbol de mezquite, perdido en su propia miseria. Derrotado, Braulio dejó caer las llaves en mi mano. «Puedes meter tus cosas a pie», le dije. «Y más te vale no rayar la pintura cuando saques tus maletas». Entré a la casa principal. El olor a encierro y humedad me golpeó. Nada había cambiado en 10 años, excepto que todo estaba más viejo, más sucio. Los muebles tenían capas de polvo. Había botellas vacías de brandy en la mesa de centro. Don Tiburcio, el viejo capataz que había servido a la familia durante 40 años, salió de la cocina secándose las manos en un trapo.
Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. —¿Niña Marcela? —preguntó con voz temblorosa. —¿Es usted? Corrí a abrazarlo. Él era lo más cercano a un padre que había tenido en realidad. Olía a tabaco y leña, un olor reconfortante. —Hola, don Tiburcio —susurré. —Ya estoy aquí. Y esta vez, me quedo. Su madre, la señora Delfina, me dijo que usted vendría, sollozó el viejo. Ella me dijo, Tiburcio, aguanta. Marcela vendrá a limpiar este desastre. Y eso voy a hacer. Tiburcio, necesito que reúnas a todos los peones en el patio central en 30 minutos. Tengo anuncios que hacer. Sí, patrona. Enseguida. La palabra patrona sonó extraña, pero correcta. Media hora después, estaba sentada en el sillón de cuero grande de la sala, el sillón que siempre había sido el trono de Severo. Mi padre y mi hermano estaban sentados en las sillas de madera, frente a mí, como dos escolares regañados. Mendoza estaba de pie a mi lado, con una pila de contratos. Muy bien, dije, cruzando las piernas. Vamos a establecer las reglas del juego. Porque si van a vivir bajo mi techo y comer de mi mesa, las cosas van a cambiar radicalmente. Hija, por favor, empezó Severo, intentando usar un tono conciliador. Somos familia. No necesitamos papeles. Ya entendimos. Tú mandas. Pero no nos humilles. La humillación es opcional, papá. La dignidad se gana. Y ustedes perdieron la suya hace mucho tiempo. Hice una señal a Mendoza, quien les entregó un documento a cada uno. Severo, dije, mirándolo. Tienes en tus manos un contrato de comodato. Te concedo el derecho de uso y habitación de la casita del huerto, la que está detrás de los establos. Los ojos de Severo se abrieron como platos. ¿La casita del jardinero? Pero si eso es un cuartucho. Tiene goteras. Ya mandé a repararlas. Es un techo digno. Tendrás luz, agua y una pensión mensual de 3.000 pesos para tus gastos personales. La comida se te proporcionará en la cocina principal. Soy Severo Valdez, gritó, golpeando el reposabrazos. Yo construí este apellido. No puedes mandarme a vivir al patio trasero como a un perro viejo. El apellido no paga las facturas, papá. Yo las pago. Puedes firmar y tener un techo seguro y comida caliente por el resto de tus días, o puedes hacer tus maletas e irte a vivir bajo el puente del río Guanajuato. La elección es tuya. Tienes 2 minutos. Severo miró el papel. Le temblaban las manos. Miró a su alrededor, a la casa que creía suya, y luego me miró a mí. Vio que no estaba bromeando. Con un suspiro que pareció sacarle el alma del cuerpo, tomó la pluma y firmó. Había aceptado su derrota. Ya no era el patriarca. Era un pensionado en la tierra de su hija. Ahora tú, Braulio, dije, girándome hacia mi hermano. Él miraba su contrato con horror. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz estridente. ¿Contrato laboral de peón general? Exacto. ¿Estás loca? Yo soy el administrador. Yo soy licenciado en... Bueno, casi licenciado. Tú no administras nada, Braulio. Tú robas. Y no voy a tener parásitos en mi hacienda. Si quieres quedarte aquí, vas a trabajar. Tu sueldo será el salario mínimo vigente, más prestaciones de ley. No voy a limpiar mierda de caballo. Gritó, poniéndose de pie. Entonces vete, dije, señalando la puerta. La carretera es larga. Buena suerte encontrando trabajo en el pueblo cuando todos sepan que intentaste estafar a tu propia hermana y que dejaste morir a tu madre sin medicinas. Porque créeme, Braulio, el pueblo lo sabrá. Braulio se quedó congelado. Sabía que yo tenía razón. No tenía a dónde ir. No tenía dinero, no tenía coche, y su reputación estaba a punto de ser destruida. ¿Quién será mi supervisor?, preguntó en voz baja, derrotado. Sonreí. Don Tiburcio.
La cara de Braulio se puso pálida. Había tratado a don Tiburcio como basura durante años, gritándole y humillándolo. Es justicia poética, ¿no crees? Dije. Tiburcio te enseñará lo que es trabajar de verdad. Empiezas mañana a las 5 de la mañana. Y Braulio, si llegas un minuto tarde, o si le faltas al respeto a Tiburcio una sola vez, te despido y te desalojo. ¿Entendido? Braulio apretó los dientes, tomó la pluma y firmó con furia, rasgando casi el papel. Bienvenido al equipo, dije secamente. Los meses siguientes fueron una revelación. La hacienda Santa Cruz no se transformó de la noche a la mañana, pero el cambio se sentía en el aire. Contraté a un equipo de agrónomos para revitalizar los campos de agave. Usé mi empresa de logística para abrir canales de exportación directa a Estados Unidos y Europa, eliminando a los intermediarios que se quedaban con las ganancias. Invertí en maquinaria nueva. Pinté la casa principal. Pero el cambio más grande fue el humano. Braulio sufrió. Las primeras semanas lo veía regresar de los campos al atardecer, cubierto de polvo, con las manos llenas de ampollas y la espalda doblada. Don Tiburcio no era cruel, pero era exigente. No le perdonaba ni un descanso no autorizado. Un día lo encontré sentado en un tronco, mirando sus manos callosas. Me acerqué con 2 botellas de agua fría. Le tendí una. Él la tomó sin mirarme y bebió con avidez. ¿Duele? Pregunté. Como el infierno, respondió. Así le dolía a mamá la espalda cuando tenía que cargar leña porque tú y papá se gastaban el dinero del gas en cerveza. Dije. Braulio se quedó callado un largo rato. Luego, miró hacia el campo de agave, donde las plantas azules se extendían hasta el horizonte. Nunca supe que era tan difícil, murmuró. Siempre pensé que el dinero salía de la tierra por magia. El dinero sale del sudor, Braulio. Y del respeto. No se convirtió en un santo. Seguía siendo gruñón y a veces perezoso, pero algo en él se había roto para dejar entrar un poco de luz. Dejó de usar sus trajes ridículos y empezó a usar ropa de trabajo. Y lo más importante, dejó de mirar a los peones por encima del hombro, porque ahora él era uno de ellos. En cuanto a Severo, su castigo fue el silencio. Vivía en la casita del huerto, cómodo pero irrelevante. Pasaba los días sentado en una mecedora, viendo cómo la hacienda florecía bajo mi mando. Los vecinos ya no lo buscaban para pedir consejos. Nadie lo llamaba don Severo. Ahora venían a la oficina principal a buscar a la patrona. A veces, lo veía mirándome desde lejos mientras yo daba instrucciones a los capataces. En sus ojos ya no había odio, sino una especie de asombro temeroso. Se dio cuenta de que la hija que despreciaba por ser mujer era la única persona con la hombría suficiente para salvar su legado. Nunca me pidió perdón. No lo esperaba. Su ego era demasiado grande para eso. Pero el hecho de que aceptara mi comida y mi techo era su forma silenciosa de admitir la derrota. Hoy hace exactamente 1 año que enterré a mamá. Estoy sentada en la galería de la casa grande, bebiendo una taza de café negro y mirando la lluvia caer sobre los campos verdes. Esta vez, la lluvia no se siente triste. Se siente conmovida. Llevo el anillo de bodas de mamá colgado en una cadena de oro cerca de mi corazón. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar su voz diciéndome, «Lo hiciste bien, mija». Mucha gente en el pueblo dice que fui dura. Dicen que una buena hija no humilla a su padre ni esclaviza a su hermano. Dicen que debí perdonar y olvidar, entregarles el control y volver a mi lugar en la sombra. Pero yo me pregunto, ¿qué es el perdón sin justicia? ¿Es perdón o es sumisión? Si hubiera dejado que Severo y Braulio siguieran con sus vidas destructivas, esta hacienda hoy sería un lote baldío o un hotel de extranjeros. Mamá habría muerto en vano. A veces, amar a tu familia significa tomar el cuchillo y cortar la parte podrida para salvar el cuerpo. Fue doloroso. Me costó lágrimas y me costó mi inocencia. Pero al mirar a Braulio, que ahora camina con la cabeza alta porque se ganó su sueldo con trabajo honesto, y al ver que las deudas están pagadas, sé que hice lo correcto.
El karma no es una fuerza mágica que cae del cielo. El karma somos nosotros. Son las consecuencias de nuestras acciones regresando a casa. Ellos sembraron desprecio y cosecharon soledad. Yo sembré esfuerzo y coseché dignidad. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, te pregunto, si estuvieras en mi lugar, con el mazo de juez en la mano y el poder de destruir a quienes te lastimaron, ¿habrías tenido piedad? ¿O habrías hecho exactamente lo mismo que yo? ¿Es venganza o es simplemente poner las cosas en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte porque sé que en cada familia hay una historia que no se cuenta, y quizás la mía te ayude a encontrar tu propia voz. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor, justicia y redención. Si la historia de Marcela te ha conmovido o te ha hecho hervir la sangre, por favor, regálame un me gusta en este vídeo. Es un gesto pequeño para ti, pero gigante para nosotros. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima historia de drama familiar, que te dejará sin aliento. Y recuerda responder a la pregunta final en los comentarios, ¿Marcela fue justa o cruel? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuida tu tierra y protege tu corazón. Adiós.